Hoy a la noche empiezo una nueva etapa, me despido desde este teléfono, ustedes saben por qué, no puedo tenerlo más, no es que no lo puedo, que no quiero, sino que no puedo ya. Miguel Pierri, que es mi abogado y abogado también de Maxi y de la organización, él afirmó que yo no estoy prófugo, porque prófugo es que yo me hubiese escapado. Voy a tomar este tiempo de reflexión, que me tengo que estar encima escondiendo para que no me tengan detenido estos personajes que han generado todo esto. Yo tenía una gira programada por Latinoamérica y ahora mismo ya tendría que estar en España, a donde no pude ir. Leo Cositorto hablándole allí a sus clientes. Bueno, así lo vamos a llamar, esta organización SOE que crece minuto a minuto la cantidad de damnificados a partir mínimamente del retardo en el pago de los intereses usureros que habían prometido. Retomamos el contacto con Adrián Álvarez en directo desde Villa María con más repercusiones de lo sucedido. Adrián, te escuchamos. Sí, recién Mateo decía, crece cada vez más y va a seguir creciendo porque hay muchos que todavía nos decían están confiando en Cositorto aún, en que esto se trata de una demora y no de un engaño. Con el correr de los días, con el correr de las semanas, van a caer en que esto, al no recibir el dinero, es más que una demora y se acerca más a lo que está investigando la justicia, a una posible estafa piramidal. Y hay gente, nos decían también, que puso mucha plata, pero la puso en negro. Entonces tampoco va a ser la denuncia porque no tiene modo de justificar de dónde sacó ese dinero. Lo concreto es que estamos aquí en Villa María, frente a la sede de Generación SOE, y nos comentaban que curiosamente estamos sobre la avenida Lem, una avenida muy transitada. Años atrás en Villa María también funcionó aquí un lugar que se llamaba Soluciones Diarias, que también prometía intereses muy altos y dejó un tendal. Y curiosamente, años después, vuelve a repetirse la historia en la misma ciudad y en la misma cuadra. Y en este lugar también funcionaba un banco. Así que cuando dejó de funcionar fue tal vez un lugar ideal para que Generación SOE instale su sede en Villa María, en este lugar. Estuvimos hablando con Patricia Gatti, quien es de Villa María, quien es una de las primeras periodistas que comenzó a investigar la trama de Generación SOE, y la nota es larga, pero es muy interesante porque cuenta, entre otras cosas, quién es Claudio Álvarez, cómo era la pata local, cómo fue que la gente de Villa María confió en esto y vendió su casa o sus vehículos para invertir en SOE. Y cuenta además cómo era la maniobra, cómo era la operación. La gente ponía dinero, ese dinero se firmaba como un contrato en una escribanía en donde se comprometía a dejarlo en manos del titular de Generación SOE por 3 años. En ese tiempo iban a recibir un interés mensual del 7,5% en dólares. Si además traías a tus amigos y vecinos y familia para que aportara dinero en esta empresa, ese interés se elevaba al 10% mensual, algo que en dólares no existe en ninguna parte del mundo. La gente empezó a tener como un buen nivel de vida, pero dejando el dinero depositado a resguardo de Cositorto. Venían a ser grupos de mujeres, grupos de jóvenes, estos jóvenes que sueñan con ser su propio jefe. Fueron los principales protagonistas de esto que fue como una aventura. Y como dijo un contador de Villa María, era como un sueño, no había forma de discutir en términos económicos esta situación, porque era como un canto de sirenas. Lo habían creído, habían depositado una fe casi religiosa y creían que podían cambiar su historia. Así fue que un empleado de una agencia de autos dejó su trabajo para trabajar acá, era el encargado. Si vos no tenías dólares ahorrados, tenías un auto, te tasaba en dólares eso y ese era tu depósito. Gente que dejó sus casas. Mucha gente dejó sus empleos y empezó a funcionar esto así. Según un informe que hizo un policía, que por supuesto no revela su identidad, el 40% de los policías de la departamental San Martín dejaron sus ahorros acá. Este dato es importante y se asocia a la personalidad de una de las detenidas, que es precisamente una policía de la unidad judicial, lugar donde receptan las denuncias. Esta mujer hacía meses que estaba con carpeta psiquiátrica, pero ejercía su labor dentro de SOE, captando ahorristas, prometiendo inversiones, robots financieros que te duplicaban la plata en 3 meses, desde las redes sociales. O sea, no era oculto.
hacía esto mientras estaba con carpeta psiquiátrica en su función como policía y cobrando el sueldo. Hoy está detenida. ¿Se puede estimar cuántos damnificados hay en Villa María? Todavía no tenemos ese dato porque he hablado con algunos damnificados y hay algo que me llama poderosamente la atención. La mayoría cree que hasta el momento solo se trata de un retraso. Lo que deberían pagar a principio de mes y hoy no lo han hecho es porque se ha demorado un poco. Todavía confían en que ese sueño, ese canto de sirenas puede ser real. ¿Y hay mucha gente que vendió su casa, vendió su propiedad? Conozco gente que ha vendido casas, que ha vendido autos, que ha pedido créditos en el banco porque la renta que le daba te alcanzaba para pagar un crédito en el banco aún con interés alto. La renta de 7, digo este número porque nuestros viejos decían que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía, era 7,5% mensual en dólares, o sea, era una plata importante. ¿Quién es Claudio Álvarez, el jefe de la delegación de SOE en Villa María? Bien, Claudio Álvarez es el hijo de un canillita que venía trabajando, tenía un trabajo, no sé exactamente cuál, pero de empleado, y así fue que cuando ingresa a este mundo era el referente local, no tenía ninguna actividad financiera previa conocida. Bueno, la periodista de Villa María hacía referencia al porcentaje de ganancia muy por encima de lo que te pueden ofrecer, por ejemplo, en un depósito a plazo fijo en la banca privada, en la banca pública, algo regulado por el Banco Central de la República Argentina, lo que de alguna forma u otra orientaba a estos inversores a depositar el dinero en esas cuentas. Bueno, allí algunos detalles ya que se conocen, Adrián, de lo que significaba el modus operandi. Leo Cositorto, monotributista. Este señor Álvarez asegura, bueno, esta periodista, esta colega, que trabajaba de empleado en otro lugar y de repente se metió en el mundo de las finanzas. Y que era hijo de un canillita. Fíjate que Cositorto también era hijo de un vendedor ambulante. Cositorto después fue vendedor ambulante, empezó a formar equipos de ventas y después se metió con el tema del coaching, las criptomonedas, y generó este fenómeno de generación SOE. Bueno, en Villa María, Claudio Álvarez era hijo de un canillita, pero se transformó en una pieza clave para el esquema nacional de SOE, porque era el encargado de abrir las oficinas de SOE en el interior del país. Su madre, que al igual que él, también se dedicaba al coaching y también tiene pedido de captura, también ocupaba un lugar muy importante. Los dos tenían autos BMW. Ayer a Claudio Álvarez le incautaron el auto aquí en la ciudad de Villa María y la verdad que sí, el 7,5% mensual en dólares era todo un canto de sirena y una idea muy atractiva para todo aquel que quisiera hacerse rico en poco tiempo. Y por eso prendió tanto, por eso mucha gente se vio envuelta en este fenómeno. Curiosamente, en este lugar, que es uno de los lugares donde más creció SOE en el país, en Villa María, nadie quiere hablar del tema porque todos tienen algún conocido. Hablamos con Valeria, el testimonio de una vecina común, que nos cuenta que a ella intentaron también atraerla a SOE y que conoce amigas que lamentablemente vendieron su casa y hoy se encuentran pensando qué va a ser de su futuro. Conozco chicas, amigas que están ahí, viste, ellas se daban por millonarias ya, se sentían así. Pero ¿Qué bueno, decían? que ellas tenían acciones, o sea que contaban con que ya tenían un buen futuro. ¿Y a qué se dedicaban ellas? Y unas trabajaban en la policía, otras amas de casa. ¿Y pensaban que con eso se iban a salvar? Pensaban que con eso se iban a salvar. Y yo tenía esa intuición. ¿Se invitaron a participar? Sí, me invitaron. ¿Qué te decían? ¿Por qué era bueno participar? Pero yo decía, sí, yo voy a ver, sí, voy a estudiar la posibilidad, pero... ¿Pero cuál era el gancho? ¿Por qué podría ser bueno participar acá? ¿Qué te decían? Y porque ibas a ganar plata sin trabajar. Y yo pienso que la plata se hace trabajando. ¿Cómo están hoy ahora ellas? Y mal, tristes, muy tristes. ¿Perdieron mucho? ¿Invirtieron mucho? ¿Perdieron mucho? Mucho. ¿Cuánto es mucho cuando hablamos? Y una perdió una propiedad, otra perdió un auto, bueno. ¿Vendieron el auto para invertir acá? Vendieron varias, vendieron el auto. ¿La casa también? La casa también. ¿Amigas tuyas? Conocidas. Claro. Y frente a eso, frente a perder la casa, ¿qué te dijeron después? ¿Cómo está? Y no dicen nada porque como hablaron tan bien, ahora, viste, se quedan. ¿Hay mucha gente en Villa María en esta situación? Mira, yo las que conozco son pocas, pero sé que hay muchas.
Qué válido ese testimonio. Vendían una ilusión de ganar dinero sin trabajar. Y bueno, a partir de allí, esta posibilidad de que mucha gente se vuelque a esa arriesgada decisión de vender bienes para invertirlos en esa propuesta. Y a medida que uno va conociendo detalles del entramado de toda esta historia que, insistimos, está en manos de la justicia, ¿también habían formado un club de fútbol, Adrián? Sí, se habían diversificado en muchos aspectos, incluso al punto de tener un club de fútbol, el Club Athletic Zoe, que estaba a punto de debutar en la Liga de Villa María. En apenas 10 días iba a debutar en la Liga de Fútbol. Habían prometido construir un estadio para 15.000 personas, un predio con 7 canchas de fútbol. Habían vinculado, de hecho, a personalidades del fútbol, a los mellizos Grayet, por ejemplo, aquí al club de Villa María. Y iba a ser toda una revolución para la Liga. Sin embargo, anoche la Liga Villamariense de Fútbol se reunió y decidió emplazar por 48 horas a las autoridades del club para que determinen si van a participar o no de la Liga de Fútbol de Villa María. Y esa decisión, si la toman dentro de 48 horas, la van a tener que tomar los suplentes, porque la cúpula directiva del club la formaban todas personas que hoy tienen pedido de captura, entre ellas Claudio Álvarez, de quien hablábamos ayer, y su madre. Nos cuenta el tesorero de la Liga Villamariense de Fútbol cómo se acercó a fines del año pasado este club y cómo fue buscando un lugar en esta liga. Y ellos se presentaron el año pasado ante la liga para participar, traían un proyecto, la verdad, de lo deportivo superador. Nosotros, como cualquier otra institución que esté en nuestro alcance territorial, estamos con los brazos abiertos. Y bueno, presentaron su documentación en día, se constituyeron como club, esto en, digamos, una asociación separada a todo lo que se conoce, digamos, de SOE. Y bueno, presentaron el proyecto deportivo, estaban viendo ahora el tema del estadio, dónde localizarse, y nosotros, debido a eso, bueno, decidimos obviamente incluirlo en nuestro fixture. Era un estadio para 15.000 personas, un predio con 7 canchas, era un proyecto revolucionario. Sí, se planteaba algo muy grande para la ciudad. Nosotros actualmente, bueno, tenemos solamente la Plaza Ocampo para poder disputar partidos que no llegan ni a la mitad o cerca de la mitad de esas capacidades. Ellos vinieron con nombres deportivos, de figuras para respaldar todo, ¿no? Sí. Bueno, el proyecto de la parte deportiva técnica estaban los hermanos Grayet, por ejemplo, y bueno, presentaron a aquel delegado que había venido a todas las reuniones del año pasado una vez que lo aceptamos, y desde la parte de jugadores no habían traído nombres reconocidos a nivel nacional o provincial, pero sí se sabía que iban a acaparar a unos chicos de Buenos Aires, de Santa Fe, y los iban a traer acá. Hasta en el deporte han dejado el tendal estas personas que formaban parte de la organización SOE. Realmente claro ha quedado el panorama trabajando allí desde Villa María, Adrián. Y me quedo con el testimonio de esa vecina, de Valeria, que hablaba de esta invitación que se daba en los círculos sociales de Villa María. Bueno, claramente siendo la punta de lo que significa esta pirámide de una estafa de esa naturaleza. Y que seguramente se está replicando a estas horas en distintos puntos del país y del continente, porque recordemos que SOE se había ramificado incluso en muchísimos países de América Latina y hasta en Europa. Y así como, por ejemplo, están citando a los directivos de la Liga de Villa María de Fútbol para ver si van a participar o no en el torneo, en Buenos Aires también hoy la Comisión Nacional de Valores los citó para que den explicaciones sobre esta supuesta estafa piramidal. Es decir, hay muchos pedidos de explicaciones en distintos ámbitos y en distintas partes del país, pero por ahora la cúpula de SOE permanece desaparecida y con pedido de captura. Bien, Adrián, gracias.